Lo que les adelantábamos, Jorge del Castillo, congresista aprista, ex primer ministro, se encuentra con nosotros para comentar sobre todo dos temas puntuales. Uno es el de las Bambas. Él ha tenido mucho contacto con las comunidades que incluso lo reclamaban como interlocutor en un memorial de la semana pasada, pero además del Castillo pues es quien probablemente más contacto tiene con la oposición y los actores políticos venezolanos. Se han incluso tramitado asilos para varias de sus figuras en nuestro país y es quien siempre pues recibe a sobre todo a las esposas, ¿no?, de los presos políticos y tiene mucho conocimiento de lo que está pasando en Venezuela, que es crítico. Jorge, ¿cómo está? Hay una moción que se está proponiendo hoy precisamente para que el Congreso reaccione ante lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuál es esta? Hoy día tenemos en la mañana Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Y ahí estamos planteando una moción de condena a estos actos que son en la realidad un golpe de Estado, ¿no? Un quebrantamiento total del orden constitucional. Es la decisión de los organismos electorales de Venezuela de decir el referendo no va. Claro. ¿Y qué pasa? Cuando va, si es que va el próximo año, la Constitución venezolana tiene esta figura tan curiosa, ¿no?, de que si tú vacas sí, al presidente... Hasta, no sé, hasta el 7 de enero. Creo. Exacto, Sí. hay elecciones. Y si ya es después, ya no hay elecciones y asume el vicepresidente, que por supuesto va a ser adicto al régimen de Maduro. Eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que se califica como un golpe de Estado de parte de la oposición. Y han usado pues al Poder Judicial Bamba que ellos tienen y a los organismos electorales para anular todo el proceso de recolección de firmas o dejarlo en suspenso por siempre. Entonces, si a esto le sumamos el infame hecho de ayer, ¿no?, de que una turba chavista asalta a la Asamblea Nacional. Bueno, ha hecho muy bien la Asamblea Nacional en tomar un acuerdo de decir, y aquí lo tengo en su transcripción completa para ver exactamente el tema. Ellos condenan, este hecho es un golpe de Estado, dicen, declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela. ¿Esto qué implica? Esto implica posiblemente la destitución por la Asamblea Nacional de Maduro, que está en este momento por Arabia, creo, ¿no? Exacto. Entonces, y tiene la atribución la Asamblea en este caso para destituir. Por supuesto, porque más hasta estaríamos hablando de una figura como la incapacidad moral en el Perú, que puede también el Congreso eventualmente destituir al presidente de la República. Por cierto, porque además si él trasve, acá es causal en el Perú, es causal de infracción constitucional no convocar elecciones o trabarlas, claro, ¿no? Si es que entiendo que hay normas similares, acá citan artículos constitucionales venezolanos, e inclusive el viaje que ha hecho recientemente lo ha hecho sin permiso de la Asamblea. Entonces, pero en su conjunto, o sea, es una acción sistemática que se viene dando hace bastante tiempo. Y una ruptura de los contrapesos democráticos y de la independencia de poderes, porque aquí claramente lo que se ve es un organismo electoral influenciado por los intereses del gobierno. Y a lo cual le suma la persecución política, violación de derechos humanos y la hambruna para el pueblo venezolano. A ver, primero, ¿cuál es el espíritu de la moción que usted propone o sea, qué cosa es lo que el Congreso peruano debería decir? Recordemos que usted mismo ayudó a organizar esta visita de Capriles hace no mucho, que fue sumamente importante en el sentido de que Capriles o la oposición venezolana recurra al Perú y por supuesto lea este cambio en la dirección del viento con la llegada de Kuczynski al poder y el interés de Kuczynski por ser o por tener un papel, porque el Perú tenga un papel relevante en la crisis venezolana. Algo nos dice, hay una responsabilidad bastante grande. Yo creo que hay un cambio sustancial cuando ingrese el presidente Kuczynski. Porque en la época del señor Humala pues era, ¿no?, guantes de seda. Ahora, no, yo creo que el presidente ha definido muy bien, el canciller Luna lo tiene clarísimo. Y acá estamos pidiendo, aparte de la condena, estamos pidiendo que el gobierno del Perú llame en consulta a nuestro embajador en Caracas, lo cual es una expresión diplomática de la disconformidad, y además se accionen los instrumentos de la OEA, ¿no? Se le ha dado muchas vueltas. Sí, de convocar a la Asamblea General, entiendo. Pero antes que sea convocado, por ejemplo, los cancilleres, no había ni siquiera quórum, que se supone ese es una suerte de primer paso en estas circunstancias. Tiene que haber, entiendo que hay una sesión en Cartagena dentro de poco, ¿no?, sobre la materia, pero al margen de la Asamblea, que también la pueden boicotear,
pero está el mecanismo de la Carta Democrática que también tiene su propio mecanismo. Pero para eso, por supuesto, son los propios gobiernos quienes tienen que estar de acuerdo en activar esta Carta Democrática que, por supuesto, pondría a Venezuela bajo presión, como probablemente corresponde en estos momentos. ¿El clima regional puede llegar a ello? ¿Puede llegarse a implementar? Yo creo que ha mejorado mucho. Por ejemplo, en UNASUR, los países, en el Mercosur, perdón, los países no han querido que Maduro asuma la presidencia pro tempore, lo cual es una señal colectiva de rechazo a una persona que atenta contra todo y encima hace llamados a la unidad después que les impide salir del país a los miembros o mete presos a otros, ¿no? Realmente la presión internacional es muy importante. Kuczynski había propuesto un grupo a la usanza de contadora, ¿no? Sí. Es decir, una figura de presidentes, ¿no? Que se sientan para trabajar el tema. ¿Sería viable esto? Yo creo que podría irse en paralelo incluso. Yo creo que ¿no? en un momento algo así se tiene que implementar, porque usted tiene que tener un mecanismo de salida, ¿no? Porque si no, ¿cuál es el otro riesgo? Que se haga una guerra civil, que se haga una cosa mucho más violenta. Estamos cerca, ¿no? Es un gobierno muy prepotente, ¿no? Matones realmente metidos a la política. ¿Qué cosa es Diosdado Cabello? ¿Qué cosa es el mismo Maduro? ¿No? O sea, aparentemente algunos hablan con aparentemente mucha educación, pero realmente hacen unas barbaridades tremendas. Ahora, independientemente de ciertas diferencias ideológicas que puede haber, lo que es imposible no reconocer es el comportamiento democrático de la oposición venezolana a la hora de ir siguiendo, o sea, es decir, ellos han jugado incluso con la constitución chavista, bajo esas reglas de juego, y bajo esas reglas de juego es que se ha pretendido convocar a este referendo revocatorio. Nadie podría tildar a estas alturas pues a la oposición venezolana ni de golpista, ni mucho menos. Absolutamente. Más bien por eso hacemos uno de los puntos de saludo al pueblo venezolano que está siguiendo los canales constitucionales y legales para expresar una protesta pacífica. Y más bien el miércoles hay una protesta, se llama la toma de Venezuela, ¿no? Todo el pueblo va a salir a la calle, la gran mayoría, porque la gran mayoría está contra Maduro. Entonces nosotros le estamos pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mande una misión de observación. Ese día, estamos a 2 días. Pues si no, puede ser una masacre, una cosa peligrosísima, ¿no? Es muy importante expresar la solidaridad y por eso todos los partidos, el Grupo Amigos de Venezuela, vamos a apoyar a los venezolanos que el mismo miércoles van a estar a partir de las 7 de la noche aquí cerca en la sede de la Embajada, donde vamos a hacer también una expresión de solidaridad con el pueblo venezolano. Esto se somete hoy a firma en la Comisión de Relaciones Exteriores. En la Comisión de... Así es. Ahora, pasando al otro tema que nos interesa y que... Una pregunta, una cuestión antes de terminar. Tú has mencionado que han venido las esposas, en fin, familiares. Estuvo la semana pasada aquí la señora Yamil Salet. Así es. La mamá de Loren Salet. Es un joven dirigente, ¿verdad? Joven dirigente que está preso en un lugar que se llama La Tumba, 5 metros bajo tierra, incomunicado, sin ver la luz del sol, lleva 25 meses. Bueno, gracias a esa visita y a la presión porque pasó por Colombia y vino al Perú, esta gestión ha servido para que ese joven lo saquen de la tumba y lo pasen a otro lado. Ah, ya salió. Ha sido trasladado, por lo menos, estaba incomunicado y así estaba, ¿no? Por supuesto, eso es parte de la, aunque sea la lavadita de cara que se quieren dar, pero fíjense, es un tipo de secuestro tipo SIN, ¿no? Sencillamente que se llevan a tu ser querido, a tu familiar y no sabes nada más. Así es. Entonces, fíjate que sí funciona la gestión internacional, sí funciona. Muy bien. En buena hora. Las Bambas. Las comunidades publicaron un memorial antes de ya tener esta semana o este fin de semana la reunión dirigida por el vicepresidente Vizcarra, donde reclamaban que usted fuera interlocutor, que decían era pues el congresista que más se había interesado por su caso, además por supuesto de alguien pues como Richard Arce del Frente Amplio, que es un poquito quien funge de contacto, ¿no?, que trae a los dirigentes, pero que usted se había interesado mucho por el caso, los había recibido y tiene un poquito el conflicto en la cabeza. ¿Cómo hacer? ¿Cómo observa la situación luego de la reunión del fin de semana y qué hacer a partir de ahora, de aquí en adelante? Estamos hablando, como decía un diario, pues, si se cae Las Bambas, el crecimiento del PIB solo sería de 2.4%, no este año, o sea, más de 1 punto es el que se reduciría
casi punto y medio si es que las Bambas se interrumpe o se suspende, ¿no? Ahora, bueno, en efecto, yo creo que es importante el paso que ha dado el gobierno. Creo que la misión que ha ido ha tenido un éxito relativo. La tensión ya bajó bastante, funcionan los comercios, otra vez se ha vuelto a activar, pero todavía subsiste una negativa justamente de las 4 de esas comunidades, que es por donde pasan los camiones. Ayer veía uno en televisión cómo van los camiones por unas caravanas interminables, levantando una polvareda pero de espanto. Así es, en ¿no? una trocha, ¿no? Donde se mueve eso completamente y en una zona agrícola. Eso es lo que reclama la gente. Entonces es su propia salud, la de sus hijos, la de su ganado y la de sus plantas, por último. Entonces, ¿cómo no van a tener razón? Por supuesto que tienen. Y yo creo que este diálogo que se ha abierto, ojalá comprenda a estas 4 comunidades. Ahora, esta discusión de que si es vía nacional, ¿no? Si no, es eso fue una maniobra. O sea, eso ha debido ser más expeditivo, ¿no? ¿Sabes qué? Esa es una maniobra. ¿De quién? Del gobierno de Humala. Y lo hizo casi a los finales. 2 grandes hierros. No son hierros, son hechos a propósito. Primero, en lugar del mineroducto, lo cambian a carretera por una resolución directoral. Sin pasar por ningún tipo de aprobación de la población. Además, caleta. El otro día, delante del ministro, le dije, oiga, esto no lo entiende nadie. 5 páginas ininteligibles, de las cuales uno no deduce que hay un cambio de ese tipo, pero está puesto ahí en clave. Y segundo, justamente la vía, declararla nacional. ¿Para qué? Entonces ya no es un problema de la empresa privada, es un problema, tú estás violando ya al Estado Nacional y por tanto... La empresa privada hace uso de una vía nacional, no le toca responsabilidad, pero al mismo tiempo el Estado no reacciona con la prontitud con la que debe reaccionar. Bueno, entonces yo creo que este es un tema que dialogando, resolviendo, asfaltando y dando otro tipo de beneficios concretos se puede arreglar. Ese otro tipo de beneficios concretos es también lo que uno se pregunta, ¿no? Porque se ha filtrado que entre las exigencias de la población, por ejemplo, están los puestos de trabajo. Recordemos, hay ciertas paradojas en las Bambas, ¿no? En el sentido que el crecimiento efectivamente es casi de 300%, me parece, ¿no? En el primer trimestre de Apurímac, pero al mismo tiempo es un proyecto que ha demandado 18.000 puestos de trabajo y claro, el proyecto ya está construido y la operación no demanda más de 4.000. Entonces, claro, la gente también necesita chamba, ¿no? Claro. O sea, la empresa tiene que ser probablemente más ambiciosa, tiene que tener un mayor alcance en lo que va a ser su relación con todo Bueno, este todos los comentaristas señalan que cuando viene el cambio de gestión, ¿no? En los últimos 2 años se deteriora esa relación con la población, ¿no? Cuando el consorcio chino este proyecto no tenía problemas, venía siendo manejado, estaba estupendo, además un gran proyecto y está en funcionamiento. Es una pena que se tenga que paralizar, además no debe serlo, pero hay que resolverlo. Y creo que el gobierno, sinceramente es una recomendación, debe involucrar más a la empresa, porque ese es un problema entre las comunidades y la empresa. El Estado tiene sus responsabilidades del gobierno anterior que jugó muy mal, ¿no? Y probablemente creería usted que la empresa también jugó la carta de presionar o de saber la importancia del proyecto y pretender a partir de ahí sacar, digamos, mayores beneficios. Bueno, como es natural. Una empresa, deslindarse de su responsabilidad. Eso es lo que no debe hacer. Me parece absolutamente lícito que haga lo posible por sacar todo el mineral que puede, etcétera. No hay problema, porque para eso es empresa. Pero no debe, pues, evadir lo que es su tema de fondo, ¿no? Jorge del Castillo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Preocupación, además, no solo por el tema de las Bambas, sino por el tema también de Venezuela, ¿no? El gobierno debe tener una reacción. Y mira, la ¿no? importancia de la comunidad peruana y de las comunidades en general de los países fuera de sus territorios, mira cómo la comunidad venezolana acá es el motor de lo que estamos haciendo en favor de su propio pueblo. Por eso estamos planteando, termino con esto, un proyecto de modificación constitucional y legal para que los peruanos en el exterior también tengan representación en el Congreso de la República. Estaremos pendientes en primera instancia de lo que ocurre en el Congreso de la República hoy con esta moción de orden del día. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte, y regresamos de inmediato, no se vayan.